Anuj cuenta su experiencia trabajando en Canal Red bajo el régimen exclavista de Pablo Iglesias. ¡Oh, me vengo! Exclavista. No, a ver, es cierto que los derechos laborales, cuando empiezan a entrar en conflicto con la militancia, se diluyen un poco, ¿vale? Porque yo estoy seguro que la forma en la que Podemos y Canal Red trata a sus trabajadores, en el fondo, es bajo un marco de chicos, pero esto es por una buena causa, esto es increíble, estamos rompiendo el oligopolio mediático, estamos luchando contra la ultraderecha, esto es la resistencia, vamos para adelante, sí se puede. Entonces, claro, cuando tus derechos laborales entran en conflicto por una suerte de chantaje moral por parte de tus jefes en nombre de la revolución, pues la cosa está complicada. Entre ZP y ahora lo de Podemos, menuda semana feliz llevamos. Tendríamos que dosificarnos las alegrías un poco. Gracias. No lo agafemos, Artanis 4TW. Gracias por los bits. Entonces yo creo que ahí entra una suerte de conflicto, ¿no? En plan, bueno, a ver, por un lado, estamos haciendo una revolución. Pero por otro lado, me gusta el dinero. Somos unos empresarios, ¿sabes? Pablo Iglesias, con la mentalidad de tiburón, que no para de hacer crowdfunding, por cierto. Me ha parecido muy gracioso, luego lo comentaremos, pero lo que ha dicho Ramón Espinar sobre las denuncias por las sentencias perdidas por explotación laboral dentro de Podemos, te lo ha sacado y me dice, es todo cosa de Sergio Gregory y su entorno y por eso se ha sumado el 80% más de la plantilla original de trabajadores de Canal Red. Es todo cosa de Sergio Gregory y por eso ha habido muchas dimisiones y unas cuantas bajas laborales después de la baja de Sergio. Incluso centrándonos solo en el tráiler y no en el resto de testimonios que salen en el documental, da aquí una serie de nombres, ya lo siento porque, a ver, la secta de Podemos ha salido a defender a Podemos. Dice, todo esto del libro, el documental y las denuncias laborales contra Iglesias y su entramado empresarial hoy parece un duro golpe. Dice, pero mañana puede ser tremendo crowdfunding. Convertir la crisis en oportunidad. Esto es una visión, yo creo, muy Pablo Iglesias, ¿sabes? Es decir, mentalidad de tiburón. Hay que saber hacerlo. El aceite bueno y combativo, el de Marinaleda. Vi el directo de Anuj y las lloraderas podemitas eran absoluto cinema. Vamos allá, vamos a metérnoslo por el fryer, bien fuerte, ¿vale? Anuj y su experiencia trabajando en la Podemita, en Canal Red. No, un momento. Lo que quería deciros antes es que el rollito trabajador militante, en plan trabajador, pero estamos con la causa, brother, claro que sí, para arriba. Cómo han atacado a Pablo Iglesias, a su familia, tenemos que vengarnos, tenemos que darlo todo, hay que romper el oligopolio, tienes que currar hasta las 12 de la noche. Dice, bueno, jornada de 16 horas, ¿y por qué no? En plan, ¿qué es lo que estás dispuesto a dar por la causa, amigo mío? Es un poco la forma moderna que tienen, o sea, es algo de los que el perfil podemita siempre se ha quejado mucho con respecto a los nuevos empresarios o a los empresarios colegas. ¿Vale? A los empresarios que acaban de lanzar, en este caso, todo un canal, ¿no? Que quiere romper el bloque, el oligopolio mediático y toda esta mierda. Y evidentemente requieren de un esfuerzo extra por parte de sus trabajadores e intentan, de alguna manera, dirigirse a ellos en plan colega, somos una familia, vamos para arriba, todos contra... Tenemos que lucharlo, hay que doblar el lomo, ¿vale? Todo esto siempre ha sido algo de lo que desde el sector podemita se ha demonizado muy fuerte. Y sin embargo, la realidad es que en el momento que tienen que montar un canal de televisión, un complejo más o menos... que tiene sus complicaciones con sus cámaras, su realización, su estudio, su plató, etcétera, 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 en ese momento se convierten en los más piratas del universo, eso sí, en nombre de la lucha del bien contra el mal, ¿vale? Luego leeremos la carta que ha escrito la Podemia, pero literalmente mucha gente de izquierdas estaba señalando que esa carta perfectamente la podía haber escrito Juan Royce de Mercadona, y es cierto. Yo lo digo, nos tendríamos que dedicar a la droga, que es donde más dinero se gana. Vamos allá. Anuj, reviéntales. O sea, esto está hecho desde el inicio. O sea, este documental lleva años haciéndose. De hecho, se hizo mientras todavía estaba el proceso judicial y tal. ¿Tú cuándo sabes? Yo salgo en el tercero. Hablando sobre
O sea, yo eso, o sea, estuve durante los primeros meses, o sea, para contar un poco mi experiencia, ¿no? O sea, a mí me pillaron para asesorar redes sociales, SEO, subir contenidos y tal. Yo en ese momento hacía stream y a mí me habló Sergio porque me dijo, bueno, puedes venir aquí. La idea de esto es crear una televisión en la que SEO con S. SEO es básicamente posicionamiento. O sea, básicamente, pues ayudar a esto, que es un proyecto está guay, que es un poco lo que yo he querido hacer siempre, ¿no? O sea, para allá. Un lugar, un espacio en el que se pueda hablar mucha gente diferente, como El Gato al Agua, un programa de tertulia, donde se pueda hablar de noticias de forma independiente. No soy nadie oficial, por la gente. Por la suscripción, tremendo puño. Anug no hubiese podido perdurar y no hubiese podido prosperar en Canal Red porque no es un ser dogmático. Puñito para Entonces ti. le hubiese costado bastante el hecho de poder tener unas opiniones que en muchas ocasiones chocasen tanto con la editorial que hay en general, basada única y exclusivamente a lamerle el culo a Podemos y a intentar encumbrar a Irene Montero como la nueva gran lideresa de la izquierda, ¿no? La alcaldesa de Mordor. Sin depender del gobierno, de dinero público, de dinero de terceros, que sea un proyecto en el que todo el mundo pueda aportar, en el que se pueda construir y tal igual, ¿no? Y a mí me dijeron eso, y yo dije, bueno, pues bien. Y me metieron allí de autónomo y tal, a media jornada. Se escucha descompensado, pero, tío. Hay lag, realmente no hay lag. Si lo estáis escuchando vosotros es porque el ordenador está dando lag. Hay delay, ¿no? Me cago en su... Estoy por empezar el directo de cero. Una vez terminemos con esto, ¿eh? Dividí contrato y tal, porque como estaba con stream, pues yo no quería hacer una jornada entera, pero sí me que parece podía hacer raro que se escuche. una serie de cosas. Participé de ese proceso y yo vi muchas cosas desde el primer minuto. Gente pues con ansiedad en el trabajo, gente que trabajaba jornadas imposibles, una situación de construcción insostenible en el sentido de pues una empresa que no tenía clara cuál era su línea editorial, que no sabía qué se podía decir y que no había nadie liderando. O sea, era pues cosas que dices tú, pero esto es terrible, en plan o sea, que puede tener sentido en el inicio. Porque bueno, o sea, quiero decir, cuando tú creas un proyecto, pues los proyectos son difíciles de llevar, el inicio es complejo, todo esto, pues tú sabes hablando, sí, en el tercer capítulo salgo hablando. Crear un proyecto, cualquiera que haya creado cualquier proyecto, cualquier tipo, sabe que los inicios son los más difíciles y todo el mundo que estaba implicado en eso lo sabía. Es decir, ahí había una situación pues de que la gente tenía cierta militancia en el inicio porque creía en el proyecto y estaba dispuesta a trabajar más de las horas que ponía en su contrato. ¿Qué pasa? Pues que esa situación el famoso se sostuvo en el truco tiempo. de la militancia. O sea, esa situación, de repente la empresa se volvió una empresa que literalmente era... pues eso, o sea, era... yo os digo, a mí yo en julio de 2024, de 2023, unos meses después de que empezara, a mí me llamaron y me dijeron, oye, tipo, las elecciones no han salido como esperábamos, así que vamos a prescindir de ti y de otra mucha gente, porque ellos esperaban que ganara la derecha. Y el objetivo era tener una tele que canalizara o que fuera la contra del gobierno. Fíjate que esto es algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, algo de lo que el propio Antonio Maestre ha acusado a Podemos y demás, de que el objetivo de Podemos, la razón por la que crearon Canal Red en líneas generales, es entre otras cosas porque pensaban que en las elecciones de 2023, que adelantó Pedro Sánchez, pero que ellos pensaban que iban a ser en 2024, en definitiva, creían que iban a perder las izquierdas. Creían que iba a haber un gobierno de derechas y ellos iban a... literalmente convertirse en aquellos que llevasen la contra al gobierno y fuesen críticos y fuesen chungos y todas estas cuestiones. Y desde entonces parece un poco que los movimientos de tanto Podemos como Canal Red han buscado esa dirección. Es decir, ellos públicamente siempre tienen que decir que van en contra de las derechas, que su objetivo y su prioridad es que no gobiernen las derechas, esto y esto otro. Y además no se pueden permitir el lujo de dejar caer al gobierno, porque si se convierten en aquellos que participan de una moción de censura con las derechas para hacer caer al gobierno, se cantearía demasiado. Entonces ellos eso no lo pueden hacer.
pero que han estado intentando sabotear todo lo que han podido y más con la intención de que el gobierno caiga y se dé ese cambio de ciclo que ellos tanto necesitan para convertirse en una tele que realmente va a la contra, ¿no? Y que representa las esencias de la izquierda en contra de un gobierno autoritario por el Partido Popular y Vox y las extremas derechas y los ultras y demás, están un poco ahí. De ti, de otra mucha por gente. sorpresa, las de Podemos no se las sabían, claro, tío. Zapatero sí que estaba ahí diciendo, loco, aquí lo guay es ganar por sorpresa. Que se lo pregunten a él, lo bien que se lo pasó en su momento. Toda la historia de Zapatero es ciertamente oscura, hay que decirlo, ¿eh? Toda la historia de Zapatero es absolutamente tenebrosa, hermano. Y por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa. Yo solo quiero saber dónde vive el responsable de la musiquita que ponen de fondo a las letanías de Pavlenin. Gracias por los beats. Es muy dura, ¿eh? El sonidito este como canallita que le ponen a Pablo Iglesias para que cante el teleprompter encima es muy duro. Esperaban que ganara la derecha. Y el objetivo era tener una tele que canalizara o que fuera la contra del gobierno. Claro, cuando el PSOE consigue hacer tal, pues el proyecto cambia. Y de repente, justamente en ese momento, con el tema de las elecciones, pasó lo del supuesto veto a Irene Montero. Y yo voy a decir supuesto, porque después de hablar con mucha gente, incluso de Podemos, no está muy claro. Yo tampoco soy la persona que más sabe del tema, pero supuesto, porque a mí mucha gente no me ha dicho que hubiera nada por ahí y que de hecho puede que más que un veto fuera una especie de conspiración extraña, pero bueno, yo no tengo la información concreta, simplemente la dejo caer por si alguien que sabe de esto y sé que hay gente aquí que seguramente lo esté viendo de diferentes grupos quiere decirlo, porque igual debería empezar a llegar el momento de que todas estas mentiras y de cosas que han ido saliendo se digan. Pero bueno, en fin. Total, que con el tema del veto Irene Montero y todas las peleas entre Sumar, Podemos y tal, cambia la línea. Y de repente, Canal Red se empieza a convertir lentamente en un proyecto que canaliza, o sea, que una tele que pasa de querer ser un proyecto, pues eso, un proyecto de televisión. Hay que entender que Canal Red surge antes de... Ya existían las tensiones y ya existía el conflicto entre Podemos y Sumar. Aunque Sumar todavía no se había consolidado porque no habían habido unas elecciones y demás. Pero claro, en el momento en el que se produce, ¿vale?, las elecciones anticipadas y en el momento en el que explota y sale por los aires ese conflicto entre Sumar ya de manera guerra abierta y frontal para que lo vea todo el mundo, sacándose las tripas los unos a otros entre los yolandistas, Sumar y toda esta tropa y los podemitas que literalmente eran aborrecidos por el resto de la izquierda, ese es el momento en el que Canal Red se pone especialmente comisario político guardianes de las esencias podemitas y empiezan a, de alguna manera, posicionarse de una manera frontal y abierta, aunque claro, una tele más pro Podemos estaba formada por Pablo Iglesias, era evidente. Pero es en ese momento en el que, por ejemplo, Sergio Gregory, que es el protagonista un poco de romper el bloque y toda esta nueva denuncia que ha salido contra Canal Red y contra Podemos, Sergio Gregory, que era bastante afín a Podemos, pero no era una persona militante, una persona que estuviese dispuesta a pisotear, a Sumar, a Yolanda Díaz y a otros espacios de izquierda, sino que básicamente entendía que había que intentar buscar un consenso para no dar la imagen que han dado, que ha sido absolutamente lamentable, un poco coherente con la naturaleza de los personajes que hay detrás, pero lamentable al mismo tiempo. Entonces, Sergio Gregory, él, como una persona optimista / ingenua, él quería que ahí, pues, templasen gaitas, se llevasen bien y todo este rollo. Entonces, esa equidistancia, esa tibieza de Sergio Gregory a la hora de dirigirse a los otros fue, entre otras cosas, lo que desencadenó que a ese tío le empezasen a machacar, le quitasen de presentar el programa que presentaba y luego directamente lo que hicieron, bueno, ya saldrá en el documental este, ¿no?, que van a sacar, pero luego le pusieron como de manera humillante, como a editar vídeos o a darle un trabajo de señor que está por ahí repartiendo cafés. Becarios sí, sicarios no. Pues dirigido por gente de izquierdas, pero que es una tertulia para todo el mundo, a convertirse en una herramienta, en una maquinaria que está enfocada literalmente
a destruir a Yolanda Díaz, a Más Madrid y a todos los enemigos de Podemos. O sea, pasa de ser una tele normal a ser un proyecto de ataque político en el que mientras Sergio... Además, esto sale en el documental, os voy a hacer spoilers porque a mí me han dicho que puedo hacerlo. Yo también tengo delay. Pero que... Estoy leyendo por aquí de Chris Ludocris. Mientras Sergio hablaba de la unidad y decía que por ejemplo, que Izquierda Unida estaba de acuerdo con hacer unas primarias, desde realización ponían en un cartel abajo que Izquierda Unida no quería hacer primarias. O sea, empezaron a utilizar la televisión como una forma de atacar en el fondo, a otros Pablo grupos. Iglesias siempre ha entendido la televisión y los medios de comunicación de la forma en la que él utiliza Canal Red. De hecho, Pablo Iglesias, de acuerdo a la línea editorial que tiene ahora, por ejemplo, Radio Televisión Española, que todos sabemos cómo es, Pablo Iglesias ha salido alabando el valor de Pedro Sánchez y el valor del gobierno de democratizar la televisión pública. Y que ese mismo valor es lo que tendrían que hacer también con la judicatura y con otros estamentos e instituciones públicas que él entiende que todavía no están lo suficientemente democratizadas, ¿no? Que son demasiado fascistas. Entonces, claro, tú ves eso y te das cuenta de la naturaleza del personaje y de lo que quiere decir esta peña cuando te habla de democratizar algo. Y de imponer, porque este es el asunto. Sergio empezó a... pues decir, oye, esto no está bien, ¿no? En plan, no está bien que ataquemos otros grupos, deberíamos de seguir la unidad, deberíamos de intentar mantenernos juntos a pesar de todo y llegar a un espacio y tal. Claro, eso desde dentro de Canal Red se empezó a ver como una tradición. Pero no solo por parte de la gente de Canal Red, también todos los sectarios y cultistas y podemitas profundos que tiene la Podemia por redes sociales, ¿vale? Que empezaron a tomarse cualquier muestra de disidencia, cualquier muestra, en este caso, de cobertura, de dar cobertura a la otra parte dentro de la contienda entre Podemos y Sumar, que esto es algo que hacía Sergio Gregory, se empezó a ver como traición, ya te digo, no solo para la parte de Pablo Iglesias y el núcleo duro podemita, sino para un montón de sectarios y cultistas que estaban ahí en... pues todavía te los puedes encontrar, ¿eh? O sea, todos los que están ahora mismo defendiendo, siendo supuestamente muy de izquierdas y mucho de izquierdas, defendiendo a Canal Red de denuncias de acoso laboral porque, pero hemos ganado en los tribunales, cuando ellos mismos supuestamente venían quejándose, la izquierda, de que probar el acoso laboral es muy difícil y que solo una de cada 5 denuncias por acoso laboral sale adelante cuando es contra la patronal. Ahora de repente ellos es una absoluta posición cerrada en pro de, en este caso, los jefes, en pro de, en este caso, los empresarios, para acabar con la credibilidad de Sergio Gregory, al que, por cierto, acusan de denuncia falsa. He quitado la alarma de las suscripciones. Va Latitude, puñito para ti. De Sergio Gregory recibió una gran dosis de podemismo en vena, pero al final de la verdad siempre sale a la luz. Y eso convirtió a Sergio en una especie de rejón. Y le empezaron a literalmente hacer bullying. Le empezaron a separar en el trabajo, no le hablaban, le dejaban solo. Hacían grupos de Telegram para hablar mal de él, le ponían apodos. Cuando se... y de hecho esto llevó a que Sergio dejara de llevar el tablero. De esto, pero el sentido de esto es Podemos. O sea, dentro de la izquierda, en concreto dentro de la extrema izquierda en España, o sea, dentro de lo absolutamente deplorables, terribles, dentro de todo lo que es la extrema izquierda en España, te podemos encontrarnos a Ramón Espinar, a Elizabeth Duval, a Alan Barroso, ¿sabes? Dentro de todo eso, Podemos es el mal absoluto. O sea, no os hacéis una idea de, bueno, no, está Sumar y tal, con todas sus ideas de bombero, con todas sus absolutas, o sea, que con todas sus políticas deplorables que lo que harían sería destruir cualquier ecosistema más o menos funcional. O sea, con todo esto, Podemos es eso y aparte son malvados. O sea, aparte es evil. ¿Sabes? Es sin el resident, es simplemente evil. Yo lo estaba pensando y estoy diciendo, tío, es que esta gente, tío,
Esta gente son literalmente los nazis de la izquierda. ¿Sabes? Dentro de... Si ponemos, ¿sabes? Dentro del organigrama político y tal, los de Podemos son dentro de la izquierda los nazis chungos. Caótico maligno, ¿sabes? El programa principal 5 días a la semana a llevarlo a 2 y que la sustituirán por Laura Arroyo, que es el núcleo duro junto a Pedro Enrubia, Raúl Solís y toda esta gente, que es como el núcleo duro de Podemos mediático, que se dedicaba incluso públicamente a quejarse de que Sergio promoviera la unión e hiciera comentarios o quisiera traer a gente plural. Y llegado a un punto que empezó a pasar, que le empezaron a imponer invitados, le empezaron a imponer temas. Y hubo un punto concreto, después de meses, en el que literalmente todas las mesas eran de trabajadoras del Ministerio de Igualdad. Eso es trucazo, ¿eh? O sea, Podemos presentaba a tertulianos como personas independientes y la mayoría estaban a salario del puto Ministerio de Igualdad para decir que Irene Montero lo hacía súper bien, que era la mejor, que le estaban haciendo una guerra, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, o sea, todo eso crea una puta locura. Podemos que flipas. Que yo vivo porque Sergio es amigo mío desde hace años, desde antes que eso. Y yo, pues durante todos estos años sigo viendo, pues yo qué sé, quedo con él, no sé qué tal. Y yo veo cómo entra en depresión. O sea, Sergio está 1 año y pico de baja porque llegado a un punto ya no puede más de tanto, de todo lo que le han hecho. Y está 1 año y pico de baja laboral. O sea, literalmente una puta barbaridad. Es que es como increíble todo lo que... Y claro, ¿cuál es la situación de esto, no? Pues la situación es que todo lo que le hicieron a Sergio se pone a investigar y termina descubriendo que lo mismo que le habían hecho a él es lo que le han hecho a decenas y decenas y decenas de personas. Sergio es esta persona, ¿vale? O sea, Sergio es él. Bienvenido. Sergio fue el que buscó el local, el que compró todo, el que hizo el proyecto. O sea, Sergio es quien fundó todo con su propia Sergio disfrutó el podemismo por encima de sus posibilidades. Gracias por los bits. Tío, Sergio Gregori, yo me llevaba con él cuando vivía en Madrid. Yo me llevaba con él, quedé en alguna ocasión también a tomarme algo, vino a mi casa y tal. Es decir, yo con este tío me he llevado y he hablado y demás. Y este tío, esto fue antes de lo de Podemos y demás, me dijo, no, tío, Pablo. Cuando Pablo Iglesias era vicepresidente, él le entrevistó. Él tuvo una entrevista con tal y él me dijo, no, Pablo Iglesias está cansado, a él le gustaría volver como al Origin, tal, no sé qué, como al rollo de su canal de YouTube, su medio de comunicación, su programa y tal, no sé qué. Y yo recuerdo que yo le estaba diciendo, tío, pero tú eres consciente de que ese señor es el mal en persona, ¿no? O sea, tú eres consciente de que, no, tío, es que tal, Pablo, en el fondo, lo que pasa. Hablaba con él, ¿sabes? Cuando hablas de Pablo Iglesias, llamándole Pablo, ¿sabes? En plan, yo le conozco, es colega, no, es que tal. Y yo le decía, tío, ese pavo, mírame, ese pavo es el demonio, loco. Ese pavo es un psicópata. No, pero Pablo en el fondo, tal. Y el rollo de, mira Pablo en el fondo, ¿sabes? Pablo en el fondo. Productora, que era una productora que no ingresaba ni un salario mínimo y tal. O sea, que era una productora ultra pequeña, pero que le iba bien porque hacía pues entrevistas y no sé qué, y Pablo pues como que vio en él una persona que básicamente utilizó para sus propios intereses, como en el pasado había utilizado a tantos otros. Y de hecho, pero Pablo Iglesias, o sea, la situación es que Pablo Iglesias, como el narcisista que es, él entiende que todo, él por ejemplo, lo que le pasaba con Podemos, a un momento que prácticamente iban a hundir Podemos, y de hecho prácticamente hundieron Podemos, y esto te lo podría corroborar Ramón Espinal y demás. Y la forma que tenía de verlo Pablo Iglesias es que Podemos me pertenece. O sea, es que esto lo he montado. Es que toda la gente que está ganando dinero en Podemos debería arrodillarse y chuparme los pies, ¿sabes? Porque yo y mi genio, soy el que les ha traído aquí. Entonces, esto es mío. ¡Mío! Y con esto debió de pasar algo similar. Plan, bueno, así, no, vamos a romper el oligopolio mediático, Sergio Gregori, claro que sí, let's go, vamos, tal, un canal, va a ser guapísimo, izquierda. Y hubo un momento que Pablo dijo, no, pero es que esto es mío, ¿sabes? Es que, ¿sabes? El que ha hecho el crowdfunding, el que ha vendido, que literalmente he sido yo. La cara de esto es la mía,
Y por lo tanto aquí se hace lo que digan mis cojones. Y todo el mundo que tengo aquí evidentemente forma parte de mi secta, porque además vengo con una paranoia muy grande del mundo de la política, a partir de la cual entiendo que la gente está conspirando a mi alrededor para apuñalarme por la espalda, y tengo esa manía persecutoria a partir de la cual voy a lanzar, ¿vale?, con furibunda furia todas mis putas huestes a cualquiera que ose de alguna manera interponerse en mi camino. Y en este caso le tocó al bueno de Sergio Gregory, que estaba, pobre ingenuo, tío. Yo recuerdo las conversaciones con él y el tío era ingenuo de cojones en ese sentido. Tan heavy dentro del tema de la red que no queda nadie del inicio. De hecho, del inicio, mucha de la gente que yo vi es gente que a los meses se había ido porque no podía aguantar más las condiciones, el trato, como, ¿sabes? O sea, y claro, esto, pues bueno, si es una empresa normal, tú puedes decir, bueno, que hijos de puta las empresas tal y cual, pero es que esto, mientras en el Parlamento había gente en contra de pagar mal y que no sé qué, y dando salarios y cátedra, esta gente estaba explotando a una decena de trabajadores con jornadas militantes y contratos. Las famosas, dices, las famosas jornadas militantes, chicos. Eso es trucazo, ¿eh? No queda nadie. O sea, todo el mundo ahora no tiene nada que ver con el inicio. Igual que Podemos. Toda la gente que empezó con el tema de Podemos ya no está. Y es el mismo modo. Sería muy guapo que luego del estreno del documental Vito entrevistara a Ale Velasco por sus comentarios y reacciones. Gracias por los bits. O sea, yo toda la gente que queda en Podemos, yo la Alen Velasco, toda esta peña, Laura Arroyo, toda esta puta peña, entre las que también voy a incluir más de perfil a Sara Santaolalla porque creo que es el caladero en el que va a acabar. ¿Esa que es la mitad tonta, la mitad tetas? A mí esa gente me parece el mal. A ver, me parecen chungos, todos. Es la diferencia, lo ha dicho alguien, en plan, a mí los de Sumar me pueden parecer idiotas. Y Carla Galeote me puedo reír de tal. Vale, pero es que la peña que trabaja en Canal Red, la peña que todavía es podemita en 2026, a mí esa gente me parece oscura. Y otra. Es como si ¿sabes? alguien es en nazi ahora, ¿sabes? Como cuando, si alguien después de la Segunda Guerra Mundial era nazi, después de que... Porque antes de la Guerra Mundial ser nazi, bueno, yo qué sé, la vida, ¿no? Bueno, no, pero es que a mí me parece, es que parece que dices cosas interesantes, ya, pero si ya después de la Segunda Guerra Mundial la peña, y no, pero yo es que creo que no fueron 6 millones, tal, ahí ya dices, no, ojo. Ojo. Que este Ojo, Prime no lo vea o sea, nadie, estás que está financiado por la empresa del PAN. Estás deliberadamente situándote, colocándote en una posición ahí en plan de no, me quiero ir ahí. Estos son los míos. Con la información que hay, yo me posiciono aquí. No era verdadero nazismo. Claro, todo esto es una cultura de la mentira y de la manipulación que va a sonar mal, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo del chalet fue como el inicio, todo el mundo se lo justificó y a partir de ahí ya nadie le ha dado la contra nunca. Entonces, se ha ido contradiciendo en todo lo que ha ido diciendo y cada vez que lo he ido diciendo alguien lo ha justificado. O sea, bueno, el chalet es una tontería, pero claro, no es lo del chalet, es lo de decir que va a apuntar a sus hijos a la pública, los apunta a la privada. Lo de que los becarios no deberían de existir, que lo dijo Pablo dijo, los becarios no deberían de existir. Y que Canal Red esté lleno de becarios. O sea, de pasar de no, pero pagan a los becarios mejor que otros medios. Que hizo un hilo Canal Red, ¿eh? O sea, Canal Red hizo un hilo justificando, o sea, pasando de que literalmente que no tenían que existir los becarios porque había que pagarlos, a decir que los becarios están bien porque das de inserción y encima tú les pagas más que otros medios, que es que le pagas 300 euros en vez de 200. Después, y así con todo. Y una cultura sectaria en el que no apoya lo que dice la parte de arriba, le acosan, le aíslan, le revientan. Sí pueden. De hecho, pueden, sobre todo. Yo entiendo, de hecho, si tú ves algunos de los comentarios, por ejemplo, Pedro Enrubia, gente de las más chungas, ¿no?, del Podemos. Vamos a ver los comentarios chunguísimos que pone este tío, por ejemplo, cuando pasa lo de esto. Salen los comentarios del chico este, y esto es lo que pone Pedro Enrubia. Ay, Manolete, no aprendes y no te cuidas de lo tuyo. Me recuerdas a la mujer mayor, la madre en la peli de Requiem por un sueño. Qué pena, qué empeño en autodañarse una y otra vez. En plan de, ay, y vuelves a hacerlo, ¿no? En plan de, vamos a volver a hacerte lo que ya te hemos hecho.
¿sabes? Te vamos a volver a puto reventar. Y esto es lo que dicen: grabas a tus compañeros a escondidas y tratándolas más de las veces de sacarle info, atacando al canal y echando mierda del canal, algo que no logras sacar. Demandas si pierdes, recurres si pierdes, te pides baja y vas escribiendo un libro mientras sigues en plantilla del canal, cobrando la baja por ser parte de los trabajadores en plantilla. Entrevista a Sergio Dedos Cruzados, e tono de piel impidiendo al oscuro. canal poder disponer de ese dinero que debe estar presupuestado para ti para contratar a otra persona trabajadora o alguna otra gestión necesaria. ¿Sabes? Estos son los socialistas. Pero bueno, aquí tenéis a Pedro Enrubia, ¿sabes? Echándole en cara a un trabajador que se habría pillado la baja y que la empresa no pueda disponer del dinero de la baja de ese trabajador para pagar a otra persona que vaya en lugar del que tiene la baja para también trabajar, ¿vale? Cumples el máximo de baja posible y te reincorporas obligadamente. Estás unos días y alegas que te quieres ir por una chorrada de supuesto giro en las finalidades del canal que no te crees ni tú. Entonces aquí te cuenta dice que va con maldad. Esta forma parte de la secta dura podemita. Este es el marido de la Laura Arroyo, por ejemplo. En ese sentido, hay un montón de condenas que no han... O sea, muchas veces no han subido, como, o sea, no han quedado lo público, pero por ejemplo, o sea, tengo aquí unos cuantos casos apuntados de Podemos como partido, un grupo de trabajadores de Podemos convoca elecciones sindicales. El partido se las niega, tienen que aceptar hacerlas porque es ilegal, y los delegados sindicales que ganan son despedidos. Evidentemente, denuncian y Podemos pierde. Esto en Asturias. En Galicia, se califica el despido como nulo por entender que el despido obedece a una discriminación respecto de otros trabajadores por su condición de mujer trabajadora, cuidadora de una persona dependiente. O sea, en Galicia, Podemos despide a una mujer que tenía a cargo una persona dependiente, evidentemente denuncia y pierde. Otro más. Condenado a la demanda a los efectos legales inherentes a dicha calificación y a indemnizar al trabajador en la cantidad de 6.251 euros por los daños morales consustanciales a la lesión del derecho fundamental a la libertad ideológica originada por la medida extintiva. Despidos por cuestiones ideológicas. Declaro vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de parentesco. Declaro la nulidad del despido de la demandante y condeno a la empresa al abono de los salarios de tramitación. Eran jueces fachas, ¿vale? Las condenas que tiene Podemos por estas cuestiones claramente se deben al LASFAR, también conocido como Laufer. Y yo, sinceramente, espero... O sea, todo lo que le pase a Podemos, todas las funas que les hagan, todos los documentales que les hagan, absolutamente todo lo que vaya saliendo sobre Podemos, yo voy a hacer, como persona que tiene un altavoz y tal, voy a tener mi puta responsabilidad y explicar, incluso dentro de las izquierdas, incluso de lo chungo que es la extrema izquierda en este país, hay un peldaño más abajo en ese infierno y ese peldaño se llama Podemos. Agarraos.